Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia. Tengan todos una excelente mañana. Damos gracias a nuestro buen Dios, quien por su inmenso amor y por su gran misericordia nos permite estar un día más para alabarle, para adorarle, para glorificar su nombre. Queremos invitarle para que usted se disponga, tome una actitud reverente y allá en casita donde está, comienza a invitar a todos sus familiares, amigos, los que están en casa, pero también los que están en otros lugares. ¿Cómo lo hará? Enviándole el link para que ellos también se conecten y así se unan a esta gran celebración que hoy estamos rindiendo a nuestro Dios, porque reconocemos que su gracia está con nosotros y su buena voluntad nos ha sostenido hasta el día de hoy. Así que vamos a disponernos para iniciar este servicio dándole gracias al Señor. Y quiero invitarle que nos acerquemos a la palabra del Señor, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 hasta el 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en este día. Le invito para que hagamos la lectura. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor, tu Dios, te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte.
te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tus ganados y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, y así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Señor, damos gracias a tu gran fidelidad. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tu buen propósito continúa firme con tu pueblo. Gracias, Dios de los cielos, porque tus promesas son de bienestar. Ayúdanos a volvernos a ti cada día, de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Permite, Dios, que podamos andar siempre en tus caminos, obedeciendo siempre tus leyes y tus estatutos, y así disfrutar de ese bienestar que tú dices que traerás a tu pueblo. Señor, te damos gracias porque tus promesas son firmes para con los que te aman y para con los que obedecen tu palabra. En esta mañana, Dios, queremos rendirte a ti toda adoración, toda exaltación. Recibe, Señor, nuestra ofrenda de gratitud. Recibe nuestra alabanza, Señor, con olor fragante, Dios. Que lleguen ante tu presencia, Dios de los cielos, y que te agrades, Padre Celestial, de este servicio que hoy presentamos a ti. En el nombre de Jesús, aleluya. Y entrad con acción de gracias por sus atrios, alabar al Rey. Adórale con nosotros, proclama su grandeza. Él es el Rey. Con júbilo, con todo el corazón, adorémosle. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia.
misericordia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantad y tu voz alzad. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Bueno eres, Señor. Para siempre es tu misericordia, Rey de Reyes. Entramos a tu presencia con gozo y júbilo, con gratitud de corazón, con la mejor exaltación. Entramos a tu presencia exaltándote, Rey, reconociendo que bueno eres. Gracias. Gracias por tus bondades. Gracias por tu iglesia, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de alabar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Por siempre. Porque bueno eres, Señor. Para siempre es tu misericordia, Rey. Gracias. Gracias, Cristo. Y dile gracias, Rey, con tu familia. Dile gracias. Gracias, Rey de Reyes. Para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba y de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Yo te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Levanto tu nombre, Señor.
Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Levanto tu nombre, Señor. Tu nombre, Rey de Reyes. Señor, anhelo alabarte. Tu nombre santo, Dios. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Yo te canto a ti, Señor. Te adoro, mi Señor. Gloria al Señor. Vamos, vamos juntos. Y decimos: Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. yo te adoro, te adoro, te adoro, mi Señor y Salvador. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Con tu sangre preciosa, tú borraste mi pecado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Yo te doy las gracias, mi Señor, por estar siempre a mi lado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Como buen alfarero, rómpeme y hazme de nuevo. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Yo Señor. te canto a ti, Señor. Te adoro, mi Señor. Es el momento para decirle a nuestro Dios cuánto le amamos, cuánto le obedecemos, cuánto creemos en Él y cuán obedientes somos a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, lo cual es una expresión de alabanza, de gratitud, pero también de obediencia a su palabra. Dice la palabra del Señor precisamente en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6: el Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. El amor a Dios está por encima de todo, de todas las cosas que podamos nosotros ver, tener, podamos recibir. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda a Dios, cuando compartimos con el necesitado, cuando compartimos en la canasta del amor, cuando bendecimos a alguien, estamos expresando esa obediencia a Dios, esa dependencia de Dios. Por lo tanto, quiero invitarle para que en este instante usted se disponga para darle gracias al Señor y mostrar así esa dependencia de Él, expresando su gratitud a través de su diezmo, a través de su ofrenda, a través de su contribución con la canasta del amor, con lo cual buscamos bendecir otras familias y extender el reino de Dios. Demos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da. Y mientras damos gracias porque nos da la oportunidad de ofrendar y bendecir su nombre, pidámosle al Señor que quite lo pagano de nuestro corazón, el amor a las cosas materiales y a todo aquello que no sea Dios. Padre, en esta mañana continuamos delante de ti, agradecidos contigo, Señor, dándote alabanzas a ti por tu grande amor, por tu gran fidelidad, creyendo, Dios,
que todo lo que tenemos viene de ti. Recibe, Señor, nuestra ofrenda como una acción, Padre Celestial, de nuestra dependencia de ti, como un acto de nuestra fe y nuestra reverencia a ti, Señor. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de sembrar para tu obra, de bendecir a los necesitados y de extender el evangelio a través de nuestras contribuciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y allí en casa, con un fuerte aplauso, bendice el nombre del Señor. Mientras nos acercamos con regocijo, con gratitud, con toda la exaltación a ti, Rey. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu amor por siempre.
Cantaremos de tu amor y de tu misericordia. Honraremos tu nombre todos los días, Señor. Proclamaremos al mundo entero que tú eres el Señor de señores, el soberano, que tú eres el Rey. Proclamaremos una y otra vez que no hay nadie como tú, Señor. Cantaremos de tus maravillas, cantaremos de tu misericordia, cantaremos de tu fidelidad y honraremos tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu enseñanza preciosa, por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, que toca el corazón del ser humano, que penetra a lo más profundo, Señor, que toca cada área de nuestra vida, que nos exhorta, nos anima, nos redarguye, Señor. Gracias por tu palabra. Aleluya. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos en este culto, en este servicio de adoración, cuarto domingo del mes de octubre, y continuamos en lo que nos hemos propuesto, en ese caminar por el libro de Deuteronomio, en esa contemplación de cómo la Escritura se convierte en un punto de partida para todas esas grandes reformas, despertares espirituales que ha vivido la iglesia, o mejor, que vivió el pueblo de Israel, para ser puntual, que es de donde hemos partido, los grandes despertares del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como es el caso de Josías, de la época de Josías, como es el caso de la época de Ezequías, como es el caso de Nehemías y Esdras, todos esos grandes movimientos que se dan. Una de las grandes preocupaciones que creo la iglesia debe tener en un tiempo como el que vivimos es el constante anuncio de avivamiento, de despertares espirituales, todos ellos enfocados en un movimiento de las emociones, en un sensibilizar a las personas a las emociones, a impactos muy superficiales, sin ninguna trascendencia para lo que se es y se hace, sin ninguna trascendencia en ese ser. Y creo que la escritura y una meditación como esta que hemos venido considerando nos llama a tener claro que un despertar espiritual, un verdadero despertar espiritual, así como se dio en el Antiguo Testamento y se ha dado en la historia de la iglesia, se da a partir de la palabra del Señor. No es algo instantáneo en términos de que sin palabra hay arrepentimiento, sin palabra no somos confrontados con nuestro pecado, no somos confrontados con nuestra realidad. Creo que eso es parte de lo que nosotros hoy tenemos que reflexionar. Y hoy nos acercamos al tercer discurso, tercer sermón. Recuerden que hemos venido hablando de los 3 sermones que tiene Deuteronomio y hoy nos acercamos al tercer sermón del libro de Deuteronomio, tercer sermón. Ese sermón va desde el capítulo 29, o mejor, comprende solo 2 capítulos, el capítulo 29 y el capítulo 30. Son los 2 sermones que comprende los 2 capítulos que comprende el tercer sermón. Son 3 discursos, 3 sermones, 3 predicaciones que tiene el libro de Deuteronomio de Moisés al pueblo de Israel. Este es el sermón más corto, son solo 2 capítulos y ese sermón pretende o hace un llamado, una forma de mostrar esa bondad y esa gracia de Dios. Quiero iniciar invitándole a meditar en esto. ¿Qué es lo que trae a su vida, a su corazón, la mayor alegría? ¿Qué es lo que hoy produce mayor gozo? Para usar una palabra creo que muy contemporánea en términos de la manera en cómo se usa hoy, no que la palabra sea nueva, la palabra no es nueva, pero sí tiene unas connotaciones muy amplias a la forma en cómo se usa hoy. ¿Qué es lo que mayor placer trae a su vida hoy? ¿Qué es? Y vale la pena preguntarnos porque este es un tiempo en el que el placer, al placer se le ha dado un lugar muy alto, muy preponderante en la vida.
Si algo produce dolor, hay que resistirlo. Si algo produce placer, hay que buscarlo ansiosamente. A veces no importa las consecuencias de lo que se esté haciendo. En tanto produzca placer, hay que buscarlo. En tanto produzca placer, satisfacción, hay que buscarlo. Porque vivimos en una sociedad que está muy influenciada por los sentidos, ¿sí? Y se ha anulado todo, se ha tratado de anular todo lo que no produce placer. De alguna forma el placer nos ha llevado casi que a anular la razón y nos volvemos irracionales frente al placer. ¿Qué es lo que mayor gozo, alegría, placer produce hoy en estos días de búsqueda intensa? Una búsqueda intensa de alegría, de gozo, que es lo que mayor placer trae a su vida. Y me encontré con una frase de un teólogo escocés. Un teólogo escocés solo vivió 28 años. Dicen que es lamentable que un teólogo como Henry Scougal solo haya vivido 28 años, porque en sus 28 años escribió un pequeño libro que en realidad no era un libro, era una carta enviada a un amigo y más adelante se convirtió en un libro esa carta. Y el libro hoy titula La vida de Dios en el alma del hombre. Es un clásico de la literatura evangélica, un libro que ha sido aplaudido, reconocido por Whitefield, por Wesley. Es un libro muy leído dentro de los grandes teólogos de la iglesia. El libro tiene una frasecita, yo tengo el libro. Llegué al libro por referencia de otro autor, exactamente John Piper, en uno de sus libros, Los Deleites de Dios, cita a Scougal y va a decir lo siguiente, y luego consigue el libro que ya está traducido al español, y dice: el valor y la excelencia de un alma deben medirse por el objeto de su amor. El valor y la excelencia de un alma deben medirse por el objeto de su amor. ¿Qué es hoy el objeto de nuestro amor? ¿Dónde están puestos nuestros sentidos hoy? Una época donde el placer desborda. Nos encontramos con una frase como esta: el valor y la excelencia de un alma deben medirse por el objeto de su amor. Cuando nos acercamos al capítulo 30, que es el texto donde estamos hoy acercándonos, recuerde que el tercer discurso es capítulo 29 y 30. El capítulo 30, Dios advierte, mire la palabra que he usado, advierte perdón. Dios advierte perdón ante la desobediencia de Israel. Si quiere cambiar la palabra advierte, póngale anuncia, pero me parece que es más fuerte la palabra advierte, porque creo que es la intención y ya se dará cuenta por qué advierte. Dios advierte perdón ante la desobediencia de Israel, siempre y cuando, y ese siempre y cuando lo tomé de la traducción Nueva Versión Internacional, porque el capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 31 efectivamente va a decir siempre y cuando recapacite, escuche la voz de Dios, obedezca con todo el corazón y con toda el alma, tal y como Él manda. Dios advierte perdón ante la desobediencia de Israel siempre y cuando recapacite, escuche la voz de Dios, obedezca con todo el corazón y con toda el alma, tal y como Él manda. Creo que
esa manera de recoger todo el texto resume, traté de recoger todos los elementos que hay dentro del pasaje y no solamente de la perícopa o de los versículos que estoy tomando, sino aún de la parte del capítulo 29 donde está iniciando el anuncio. Y es que hay una advertencia o anuncio, les decía, que me gusta más la palabra advertencia. Una advertencia de perdón, un llamado de perdón. Y eso inicia como con un caso hipotético, es una cosa toda extraña. Cuando uno lee ese pasaje, uno se encuentra con una cosa toda extraña. Está Dios ofreciendo perdón por algo que no ha ocurrido. Y eso es algo extraño, porque el versículo 1 inicia diciendo, cuando recibas está anticipando algo. Y Dios está ofreciendo, y por eso uso la palabra advierte. Advierte, perdón, ante la posibilidad y casi da por sentado el hecho de que el pueblo de Israel va a pecar a la luz de lo que dice el capítulo 29. Da por sentado que va a pecar, se va a apartar de los caminos del Señor, se va a olvidar de la palabra, va a echar por la borda lo que es el llamado del Señor. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y cuando, vuelve a aparecer la palabra cuando, ese cuando sí aparece solamente aquí en la Nueva Versión Internacional, el cuando del segundo versículo. Y cuando, pero creo que es oportuno ese cuando, ese vuelve y juega ese cuando. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor y obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se concederá y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Esos 3 versículos son el resumen de todos los 10 versículos. Esos 3 versículos resumen todos los 10 versículos. Pero es importante tomar los 10 versículos porque los 10 versículos nos van a repetir unas cosas que nos van a llamar la atención. Y les decía, inicia diciendo cuándo, y hay una proyección de algo que no ha ocurrido, pero Dios da por sentado que va a ocurrir. ¿Y qué es eso que no ha ocurrido? La Nueva Biblia de las Américas inicia ese versículo diciendo, y sucederá que cuando, algo como hipotético, pero el Señor está dando por sentado que va a ocurrir. Cuando uno piensa en esos términos, uno tiene que quedar asombrado con algo y es, el Señor está advirtiendo, y aquí donde entra la palabra advierte, está advirtiendo que el pueblo va a pecar. Está advirtiendo la incapacidad que tiene el ser humano para cumplir la ley de Dios. Está advirtiendo la obstinación del ser humano. El Señor está advirtiendo la obstinación del ser humano, la inclinación al pecado. Por eso es indudable el texto cuando dice, y cuando. Y sucederá que cuando. Dios está anticipando a la desobediencia del pueblo, a la infidelidad del pueblo. Recuerde que el pueblo está en la frontera, está a puerta de pasar. Y algo que hemos venido meditando y que se ha convertido como en la reflexión de todo esto es ese lema o esa expresión que hemos tratado de recoger de todo el libro de Deuteronomio, es la iglesia, trayéndola al día de hoy, ¿no? Recuerde que Deuteronomio fue para el pueblo de Israel, pero contextualizándolo, la iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. Pero aquí viene una realidad y es cómo vamos a permanecer en los caminos del Señor si tenemos una inclinación al pecado. De hecho, si leemos, por ejemplo, la primera carta de Juan, acérquese conmigo, por favor, a la primera carta de Juan y usted se dará cuenta, pues, es una realidad de nosotros los seres humanos y esa realidad está muy bien expresada allí. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, lo que dice es, nosotros tenemos una inclinación al pecado. Y entonces, ¿cómo vamos a dar cumplimiento a esa exigencia que tiene el Señor allí? Nosotros creyentes del Nuevo Testamento, ¿cómo vamos a dar cumplimiento a eso? Cuando el Nuevo Testamento aquí nos está remarcando muy bien que no podemos decir que no tenemos pecado porque es un hecho, tenemos pecado. Y estamos nosotros meditando en que la iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí, solo sí, permanece en los caminos del Señor. Y resulta que aquí ya nos está anticipando el Señor de que nos vamos a descarriar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa realidad o eso que nos está proponiendo esta reflexión en el libro de Deuteronomio? Dios está anticipando, insisto, se está anticipando a la desobediencia del pueblo, a la infidelidad del pueblo de Dios. Y se anticipa, y es lo más precioso de este texto, y es que se anticipa con un anuncio de perdón. Se anticipa con un anuncio de perdón. No se anticipa de otra forma, sino con un anuncio de perdón. Y este discurso se vuelve precioso por eso. Se está anticipando, advierte el texto. Advierte de la desobediencia de Israel con un anuncio de perdón. El texto está remarcando eso en sus 10 versículos. ¿Sí? Eso es gracia de Dios. De manera que eso que nos estamos proponiendo como punto de partida para la reflexión aquí hoy, durante todo este mes en Deuteronomio, la iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. Eso solo es posible gracias a la gracia de Dios. Solo es posible gracias a la gracia de Dios. Y mire, y aquí quiero apelar a la forma en cómo lo coloca la Nueva Versión Internacional, lo traduce la Nueva Versión Internacional, el versículo 10, cuando dice siempre y cuando, porque las otras traducciones usan un sí condicional. Entonces ese sí condicional de las otras traducciones puede ser sencillamente interpretado con un siempre y cuando, versículo 10, siempre y cuando, porque estos 10 versículos inician y terminan con un llamado al arrepentimiento. Inician y terminan con un llamado al arrepentimiento, con una advertencia de que el pueblo va a pecar y con un llamado al arrepentimiento. Ustedes tendrán perdón siempre y cuando. Versículo 1. Recapacites en tu corazón. Siempre y cuando recapacites en tu corazón. La segunda parte del versículo 1 dice, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado. ¿Recuerdes qué? ¿Recuerdes qué? Vamos al capítulo 29, versículo 1. Estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. ¿Recuerdes qué? Los términos del pacto. ¿Recuerdes qué? Los términos del pacto. O sea, cuando esté disperso, ¿y por qué está disperso? Está disperso porque desobedeció. Y de hecho, cuando nosotros entramos en nuestras consecuencias, en las consecuencias de nuestro pecado, entonces si nosotros quisiéramos colocar eso en nuestros términos hoy, lo que está diciendo el texto es, cuando estemos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, nosotros podremos gozar del perdón de Dios. Sí, siempre y cuando
Siempre y cuando. Siempre y cuando, ¿qué? Cuando las recuerdes por donde quiera que el Señor tu Dios te haya dispersado. Pero aquí debo traer una traducción que nos ayuda en esa comprensión. Y esa segunda parte del versículo 1 en la Nueva Biblia de las Américas dice: y si las recuerdas, o mejor, si las haces volver a tu corazón, si las haces volver a tu corazón, si las haces volver a tu corazón. Recuerda la insistencia que tiene Deuteronomio. De hecho, en este pasaje lo tiene. En 2 oportunidades se nos va a hablar de todo con todo el corazón y con toda el alma. En 2 oportunidades se nos viene remarcando eso por todo el tiempo. Eso suena ya como a una secuencia, a una marcación dentro de Deuteronomio. Con todo el corazón y con toda el alma, con todo el corazón y con toda el alma, con todo el corazón. Y eso nos devuelve a Deuteronomio capítulo 6, que debemos amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Debemos amarlo, yéndonos también al Nuevo Testamento. Debemos amarlo con todo, con todo, con todo. Eso va a decir el texto. Siempre y cuando hagas volver la palabra a tu corazón. Y hay otras traducciones que dicen: si las imprimes en tu corazón. Y esa palabra imprimir me parece fuerte, porque está hablando de remarcar, está hablando de marcar el corazón con esas palabras. Si marcamos el corazón, es decir, no solamente es traer a memoria, yo recuerdo los mandamientos. No, es recapacitar a la luz de la palabra. Cuando estamos sumidos en nuestras crisis fruto de nuestro pecado, el texto nos dice: si nosotros reflexionamos sobre esto, recapacitamos a la luz de la palabra del Señor. ¿Y qué hay que hacer luego de recapacitar? Luego de traerlo a la mente, luego de imprimirlas en el corazón, luego de hacerlas volver al corazón, ¿qué hay que hacer? Convertirse. Y este texto habla de conversión. En 3 veces el texto va a hablar de conversión. La Reina Valera habla de convertirse. Las demás traducciones en su mayoría hablan de volverse. Versículo 2, versículo 8 y versículo 10. Cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios, habla de volverse. Y la Reina Valera habla de convertirse. En los 3 versículos, volverse, en los versículos 2, 8 y 10, estos 3 versículos, volverse está relacionado con escuchar la voz del Señor. En los 3 versículos, y me permitiré leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, y estoy haciendo referencia a ella porque en este caso es un poco más literal la traducción que la Nueva Versión Internacional, y nos ayuda mucho más a comprender y a mirar cómo está hilado todo el texto. ¿Qué es lo que el texto nos está comunicando? El versículo 2 dice: y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas, escuches su voz con todo tu corazón. Versículo 2. Versículo 8. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor. Versículo 8. Y el versículo 10. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios. Literalmente ahí dice: si escucharas la voz del Señor tu Dios. Volverse está relacionado con escuchar la voz de Dios. No hay otra manera de volvernos. Recuerda lo que les decía ahorita, esos grandes despertares espirituales que nosotros estamos promoviendo y que la iglesia y los grandes personajes de la iglesia hoy están promoviendo, es un despertar espiritual. A mi manera de observarlo, es un despertar espiritual que tiene un punto de partida equivocado. Y quiero
decirle que es posible que usted no esté de acuerdo, pero la mayoría de los puntos de vista o de las invitaciones o de los llamados a los avivamientos de la iglesia, creo que tienen un punto de partida diferente. Aquí el punto de partida para volverse es escuchar la voz del Señor. Punto. ¿Y dónde se escucha la voz de Dios? En la palabra. No hay otro lugar. De manera que ese volverse para poder disfrutar de esa bendición de Dios, para poder disfrutar de ese restablecimiento de la comunión con Dios, ese volverse al Señor se da escuchando la voz de Dios. ¿Y dónde escuchamos la voz de Dios? En la palabra. Los 3 versículos, 2, 8 y 10, que hablan de volverse al Señor, que hablan de convertirse, está relacionando convertirse, volverse al Señor con oír la voz de Dios. Los 3 versículos están relacionando eso. Volverse al Señor tiene que ver con oír la voz de Dios, con obedecerla. Y es una obediencia que, a la luz de lo que va a decir el mismo texto, porque el texto en el versículo 2 y en el versículo 10 va a decir cómo debe volverse. Y dice, con todo el corazón y con toda el alma. 2 y 10. Recuerde que los 3 versículos que hablan de volverse es el 2, 8 y 10. Y el versículo 2 y 10 dice que debe volverse con todo el corazón y con toda el alma. De manera que volverse al Señor tiene que ver con oír la voz de Dios. No hay otra manera. Usted quiere encontrar el camino de regreso a Dios. No se ponga a escuchar a nadie más sino a Dios. ¿Y dónde escucha a Dios? En su palabra. ¿Qué necesita usted para regresar a casa? Lo único que necesita para regresar a casa es escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde escucha la voz de Dios? En la palabra. ¿Quiere restablecer su relación con Dios? Está apartado, hay un pecado con el que está luchando, no sabe cómo deshacerse de él, no encuentra el camino de regreso. Yo le quiero decir que el camino de regreso está delimitado por la palabra de Dios. Volverse inicia con un acercamiento a la palabra. Ahí inicia. Capítulo 30, versículos 2, 8 y 10. Volverse está relacionado con oír la voz de Dios. Y oír está relacionado con obediencia. Oír está relacionado con obediencia. Es una obediencia que involucra todo el corazón y toda el alma. No es superficial. La obediencia que Dios está, recuerden que les decía siempre y cuando el perdón, Dios está ofreciendo un perdón siempre y cuando ellos se vuelvan con todo el corazón y con toda el alma. Ahora aquí hay que dejar algo claro, porque hablamos de gracia, ¿no? Y usted podrá estar pensando, bueno, pero que, o sea, que lo que activa la gracia es, la decisión que yo tomo de volverme al Señor. No, todo lo contrario. Recuerda que les decía que esto era una advertencia y que sonaba extraño, porque ¿cómo es que nos ofrece perdón cuando todavía no se ha cometido el pecado? O sea, el Señor está visualizando que en el camino van a cometer un pecado, van a ser infieles, está visualizando eso. Y en esa visualización que tiene, el Señor les dice, aquí está servido el perdón. Les ofrezco el perdón. Pero ustedes podrán gozar de este perdón que les estoy ofreciendo siempre y cuando. De manera que no es que la gracia se active por el arrepentimiento, todo lo contrario. El arrepentimiento se activa por el ofrecimiento del perdón. Eso es precioso, ¿no? ¿No le parece? El arrepentimiento, el volverse a Dios, ese deseo de escuchar a Dios, se activa fruto del ofrecimiento que nos está haciendo Dios del perdón. Volverse al Señor tiene que ver con oír su voz, con obediencia, y con una obediencia que no es nada superficial, involucra todo el corazón. Observe lo enfático que es el versículo 8. Y el versículo 8 inicia con un "y tú".
y tú volverás a obedecer al Señor. Y tú, es enfático, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Y tú, otra traducción de la Biblia dice, en cuanto a ti, tú volverás a escuchar. Es enfático la expresión. O sea, el perdón está ofrecido. El perdón está ofrecido. De parte de Dios para su pueblo está ofrecido el perdón. El pueblo ahora debe tomar una reacción, debe tomar una acción frente a ese ofrecimiento del perdón. Ese pueblo de Dios. Y algo aquí importante para remarcar es que en estos 10 versículos aparece 11 veces la expresión el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, Yahvé tu Dios, recordando la inmutabilidad de Dios frente al pacto, recordando la fidelidad de Dios frente al pacto, un pacto que por Dios nunca será quebrantado. Es un pacto de gracia porque Dios escogió, y ya nos lo ha dicho en Deuteronomio, escogió al pueblo de Israel no porque fuera el pueblo más grande, sino que Él lo formó, lo hizo suyo. Es un ofrecimiento de la gracia y la bondad de Dios. Eso es. Y por 11 veces aparece la expresión el Señor tu Dios, para remarcar frente a ese incumplimiento por parte del pueblo del pacto, la fidelidad e inmutabilidad de Dios frente al pacto. Insistimos. Aquí Dios no está recompensando al pueblo con la gracia, les está ofreciendo gracia, les está dando de gracia. Y esa gracia es la que nos mueve. Hoy te sientes apartado, alejado, distanciado de Dios por un pecado que has cometido. Dios hoy te dice, y desde la cruz te está gritando, en Cristo tenemos el perdón. Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Él ha muerto por nuestros pecados. Un sacrificio único y suficiente, el de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para disfrutar de ese perdón que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús? Correr en arrepentimiento siempre y cuando gozaremos de ese perdón, siempre y cuando que ya lo tenemos en Cristo, por ser parte de ese pueblo de Dios, ya lo tenemos en Cristo. Ya lo tenemos. Y otro detalle que no podemos dejar escapar en ese versículo, estamos concentrados en los versículos 2, 8 y 10. 2, 8 y 10. 2, 8 y 10. Donde en esos versículos 2, 8 y 10, recuerda que les decía ahora, es donde se nos dice que debemos volvernos. Se le hace un llamado al pueblo a volverse, a volver. Y ese volver está relacionado en los versículos 2, 8 y 10 con oír la voz de Dios. Y en los versículos 2 y 10 está también asociado que ese volverse al Señor y esa obediencia es con todo el corazón y con toda el alma, a profundidad. No es nada superficial, es un compromiso con Dios de entrega total. O sea, que ese arrepentimiento no es ese remordimiento y dolor superficial porque hicimos algo, una fechoría y nos sentimos un poco incómodos, tenemos algún malestar. No, es un dolor profundo que nos lleva a nosotros a replantear el camino. Y ahora, en ese marco del 2, 8 y 10, nos encontramos con el versículo 2 y 8, va a decirnos que la obediencia a Dios es tal y como hoy te la ordeno. O sea, la obediencia a Dios no es en términos nuestros, porque nosotros a veces pretendemos obedecer a Dios en nuestros términos. Nosotros a veces pretendemos obedecer a Dios en nuestros términos, a nuestra forma, a nuestro criterio. No, la obediencia a Dios no es en nuestros términos.
O sea, no soy yo el que pone las normas. Y algo que hay que dejar algo aquí claro, que lo leí ahora en el versículo 1 del capítulo 29, es que los términos del pacto no están cambiando. O sea, este no es un nuevo pacto. El capítulo 29 inicia hablándonos de un pacto que está siendo renovado en Moab, pero un pacto que fue establecido en Horeb con la generación anterior. Y lo que se está haciendo es una renovación. Y por eso el texto dice, tal como hoy te lo ordeno. De manera que ese pacto en Horeb, de esa generación pasada, para el momento en el que están en Moab, es un pacto que está vigente. Es un pacto que está vigente. Y quiero decirles hoy que a la luz de la palabra del Señor, el pacto y la ley sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. No ha sufrido ninguna transformación. Los mandatos de Dios siguen vigentes, no han pasado. No es necesario entrar a revisarlos. No necesita de una actualización, no necesita de una redefinición, no necesita de entrar ahora a replantearlo a la luz de las nuevas cosmovisiones, pensamientos, criterios, valores que hoy tiene la sociedad contemporánea. No, los términos del pacto ya están dados. Punto. No hay que entrar a redefinirlo, y creo que lo que el Señor le está remarcando, tal como hoy te lo ordeno, y se lo va a decir en el versículo 2 y 8, tal como hoy te lo ordeno. Esas no son nuevas reglas de juego. O sea, las reglas que le está dando Dios en Moab no son diferentes a las de Horeb, son las mismas. Recuerde que desde el capítulo 1 venimos diciendo de que están en Moab. Y en las tierras de Moab, Dios les está recordando los 10 mandamientos. Y recuerde que Deuteronomio en realidad lo que hace es una recopilación de todo lo que ha sucedido en Éxodo, Levíticos y Número. Es una recopilación. Y en esa recopilación no hay nada nuevo. Tal como hoy te lo ordeno. No necesitan los mandamientos de Dios una actualización ni una revisión. No, son vigentes. Para el tiempo de Moab son vigentes, y para el siglo XXI los mandamientos de Dios son vigentes. No necesitan, no, es que hay que hacerles una revisioncita, de pronto una actualización, porque ya estamos en el siglo XXI y como todo necesita ser actualizado, pues los mandamientos de Dios también necesitan ser actualizados. No, los mandamientos de Dios no necesitan ser actualizados. Actualice su computador, su celular, su televisor, su carro, actualice hasta usted mismo si quiere, pero los mandamientos no necesitan ser actualizados. Puntos, están dados y ya. No son susceptibles de mejora, si lo quiere mirar de esa manera. Su celular, su computador, usted, su carro, su casa, la iglesia, todo es susceptible de mejora. Los mandamientos de Dios no son susceptibles de mejora. Tal cual como Dios los dio, tal cual nosotros debemos obedecerlos. Y pare de contar. No son nuevas las reglas ya están estipuladas, son las mismas que Dios dio en Horeb y están vigentes. Lo que tenemos aquí es una renovación del pacto, ya lo leíamos, capítulo 29, versículo 1, no es un nuevo pacto, es una renovación. Entonces, ¿qué pasará? Ante lo que decíamos ahora, porque es preciosa esa manera en cómo el texto lo está anunciando allí. Hay un anuncio de perdón, ¿sí? Un precioso anuncio de perdón, siempre y cuando. Un anuncio de perdón siempre y cuando te vuelvas. Escuchando la voz del Señor tu Dios, de Yahvé tu Dios, de Jehová tu Dios. Y obedeciéndole con todo el corazón y con toda el alma. Entonces, dice el texto, y ese entonces lo va a encontrar usted en el versículo 3 y en el versículo 9. ¿Sí? Ese entonces, cuando usted mira la Nueva Versión Internacional o la Nueva Biblia de las Américas, en la Reina Valera no, pero hay un entonces en el versículo 3 y en el versículo 9. Entonces, ¿qué hará el Señor? Restaurará, se compadecerá. El versículo 9, entonces el Señor tu Dios, ese Dios que es fiel al pacto. Usted oí que a lo mejor se siente, ha venido o está participando de este culto con un profundo dolor porque ha pecado y se siente desechada por el Señor hoy.
quiero decirle que Dios le está haciendo un ofrecimiento de perdón. Desde la cruz del Calvario le está haciendo un ofrecimiento de perdón. Usted puede participar de ese ofrecimiento siempre y cuando usted se vuelva a Dios, escuchando su voz, decidiendo obedecerle de todo corazón y con toda su alma. Siempre y cuando. Entonces, el versículo 3 habla de restaurará, se compadecerá. El versículo 9 dice, te bendecirá. La segunda parte del versículo 9 dice, se complacerá. Ese versículo 4, 5, 7 lo que hace es describir la bendición de Dios. El versículo 9 describe la bendición de Dios. Esa bendición que representa vivir en comunión con Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos vivir en comunión con Dios? Y primera de Juan ya nos dijo que abogado tenemos para con el Padre. Capítulo 2, versículo 1 de la primera carta de Juan. Abogado tenemos para con el Padre. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, aquí viene la bendición de Dios. La restauración de la relación. Poder recuperar la paz que hemos perdido. Pero no se queda ahí. En esa bendición de Dios, en el versículo 3, 4, 5, 7 y 9, quiero resaltar algo. Dos cositas quiero resaltar. Y lo primero que quiero resaltar es que Dios circuncidará el corazón para que lo amen. Versículo 6. Dios circuncidará el corazón para que lo amen. Mire lo que dice. Dios circuncidará. Versículo 6 dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Es que el pecado nos deteriora. Usted recuerde la expresión, esa expresión me parece conmovedora, me parece fuertísima, pero es una manera de ilustrar lo que hace el pecado en nosotros. Capítulo 32, el Salmo 32. Mientras guardé silencio, dice David, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y mire lo que está diciendo. Él circuncidará nuestro corazón para que lo amemos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, a fin de que vivamos. Porque el pecado nos descompone, nos desfigura. El pecado nos deteriora. Y recuerde que en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, cuando se habla de circuncisión de corazón, se usa para hablar de la pureza del corazón, de la obediencia, de la fidelidad a Dios. Así se usa. Para hablar de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Esa circuncisión es la señal de la verdadera fidelidad del creyente que forma parte del pueblo elegido de Dios, de tal forma que lo que el texto nos está diciendo, porque el que ejecuta esa circuncisión es Dios, de tal forma que lo que Dios nos dice es que Él nos va a ayudar, nos va a socorrer. La circuncisión era el signo exterior de la pertenencia del pueblo de Dios. Usted lo recordará en el Antiguo Testamento. Pero esa marca exterior de nada sirve sin la actitud interior de fidelidad y obediencia al Señor. Y tiene mayor valor las virtudes, tiene mayor valor
esa actitud interior de fidelidad, de obediencia al Señor, que la marca exterior. Usted recordará Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. La circuncisión tiene valor si se observa la ley, pero si se quebranta, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les concederá como si estuvieran circuncidados? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. La circuncisión de la que está hablando aquí el Señor en Deuteronomio es una circuncisión que Él practicará en el corazón y la hará para que lo amemos a Él. Y recuerde que les venía diciendo de las dos cosas que quiero resaltar de lo que nos va a describir el texto como el entonces, como esa consecuencia de volvernos a Dios y escucharlo y obedecerlo de todo corazón y con toda el alma, como una consecuencia, un efecto de ese volvernos a Él. Es que Dios circuncidará nuestro corazón para que lo amemos. Y esto me parece que es una nota especial dentro de ese pasaje. Porque lo que está diciendo el texto básicamente es que Él circuncidará nuestro corazón para que nosotros nos deleitemos en Dios, para que Dios sea nuestra alegría, para que Dios sea nuestro gozo, para que Dios sea nuestro mayor placer, para que Dios sea nuestro mayor deleite, para que Dios sea lo más grande, lo que más anhelamos. Cuando te formulaba la pregunta, no vas a levantar la mano ni vas a acudir a el que está a tu lado, pero cuando te hice la pregunta, ¿qué es lo que mayor alegría y gozo te produce en la vida? ¿Qué es lo que mayor placer nos da en la vida? Posiblemente, aún en el marco de la iglesia, muy pocos pensarían que Dios. Pero el texto nos está diciendo que para el creyente el mayor placer debe ser Dios. El mayor deleite debe ser Dios. La mayor alegría debe ser Dios. Miren lo que dicen versículos como el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Filipenses 4:4. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Salmo 74, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Creo que ese entonces del texto, como está narrado ahí, lo que pretende comunicarnos a nosotros es que Dios circuncidará el corazón para que lo amemos. Y lo segundo es que Dios se deleita en su pueblo. Y eso me parece, ese versículo 9, me parece que es, y lo repite en dos oportunidades. Entonces el Señor se complacerá. Cuando yo leí eso, lo tuve que leer varias veces. El Señor se complacerá. Y esto me parece sorprendente, porque el texto inicia haciendo una advertencia de perdón y termina diciéndonos que Dios se va a satisfacer en su pueblo. O sea, lo que uno esperaría sería el rechazo de Dios, el desprecio de Dios. Dios no tiene necesidad de nosotros, pero
Pero Dios en su gracia lo que hace es acogernos. Y dice, el Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar. Tuve que leer esa frase varias veces. Estoy leyendo la segunda parte del versículo 9. Así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Nuestro mayor gozo es gozarnos en Dios, en quién es Dios, en la esencia de Dios. Y Dios se gozará en nosotros. El Dios de la creación que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Aquel Dios que en su mano tiene el universo. Todo aquello que conocemos y no conocemos del universo reposa en las manos del Señor. Y ese Dios dice que se deleita en nosotros. ¿Y cuándo es que Dios se deleita en nosotros? Siempre y cuando. Pero no solamente, mire el asunto pues como lo estamos trazando, no es solamente que Él se deleita en nosotros, porque uno podría pensar, pero eso es muy egoísta, porque entonces estamos viviendo para que Él se deleite en nosotros. No, es que el mayor placer, gozo, la plenitud del ser humano no está en otro lugar, sino en Dios, en el Dios que lo ha creado. El fin del ser humano es vivir para Dios. El fin último del ser humano es vivir para Dios. Ese es el mayor placer, el mayor deleite. Dios quiere deleitarse en nosotros. Dios hoy nos ofrece perdón. Ven, te invito para que vengas. Vengas y disfruta de esa gracia que Dios te está ofreciendo, de esa bondad de la que hoy, si eres parte de la iglesia, del pueblo de Dios, eres partícipe de la bondad, de la gracia de Dios. Ven, no te pierdas la oportunidad de vivir esa gracia que hoy te cobija. No te pierdas la oportunidad. Ven en Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios, es que hoy hemos sido circuncidados en nuestro corazón para amarlo a Él. Ahora sí entendemos mejor la frase de Henry Scougal. El valor y la excelencia de un alma deben medirse por el objeto de su amor. El amor, el valor y la excelencia de un alma deben medirse por el objeto de su amor. Si lo que mayor placer te produce es algo diferente a Dios, vuelve a meditar en esta frase. El valor y la excelencia de un alma deben medirse por el objeto de su amor. Incline su rostro y oremos al Señor, Dios de toda gracia, que hoy nos advierte perdón a nosotros los pecadores. Hoy nos advierte perdón a nosotros los pecadores. Señor, gracias por tu palabra y por el desafío que representa para nosotros. Sea pues tu bondad en nosotros, fortaleciéndonos, y que hoy, con la seguridad que nos da tu palabra, el reconocimiento del sacrificio de Jesús que fue una vez y para siempre, hoy podamos correr a ti, Señor. Como nunca, Señor, se demanda de una iglesia. Una iglesia que se vuelve a ti, Señor, escuchando tu voz.
se vuelve a ti escuchando tu voz para obedecerte con todo el corazón. Y en aquello que hemos pecado, Señor, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Esa gracia que hoy se nos ofrece, hoy nos debe motivar, Señor, a correr a ti en arrepentimiento, Señor, para poder ser lo que hemos venido meditando desde Deuteronomio, Señor. La iglesia representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, tercer discurso. Tercer discurso, recuerden el discurso más corto, solo 2 capítulos, pero con una tremenda lección. Ese llamado, ese ofrecimiento de la gracia de Dios. Un Dios que advierte perdón ante esa realidad nuestra de que vamos a pecar y nos está diciendo, como lo dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Que Dios nos ayude, por favor, no se levante usted allí sin primero compartir con quien está a su lado, tomarse un café, compartir, mirar qué ha sido la enseñanza, el llamado del Señor, y que esa sea una oportunidad para seguir creciendo en ese llamado que Dios nos está haciendo. Recuerde que es esta una semana que Dios nos ha regalado para vivirla intensamente para Él, amándolo, deleitándonos en Él, porque Dios quiere deleitarse en ti. Un abrazo, mis hermanos, y muchas bendiciones para todos. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. ¡Aleluya! Gózate allí en tu casita con tu familia, alabando al Señor en este nuevo día que nos ha regalado. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba.
ti, mi Señor y Salvador. Yo te adoro, te adoro, te adoro, mi Señor y Salvador. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Con tu